Todo cambió en ese momento. Mi mundo explotó, mis padres se divorciaron, mi papá dejó la iglesia y se fue con otra mujer. Y a la corta edad de 12 años aprendí a separar lo que sentía. Al crecer, la idea de encontrar al hombre perfecto, tener el matrimonio perfecto, ya sabes, mi caballero blanco. La verdad sobre la verdad del engaño físico y de la traición en verdad salieron el mismo día, esa noche en que compartí eso con ella. Bienvenido a Pasión Pura, mi nombre es David Kiley Foster y soy el anfitrión de este programa. ¿Sabes que muchos matrimonios están en problemas debido al sexo? En muchos casos los esposos viven una doble vida, jugando al esposo devoto de día y navegando la red de la pornografía ilícita por la noche. Finalmente, algunos de ellos cumplen sus fantasías usando prostitutas o teniendo aventuras, y en muchos casos la esposa no tiene ni idea de que esto está sucediendo. En este programa veremos el testimonio de cierta pareja de casados. Él tenía éxito, asistía a la iglesia y al parecer era un caballero en su armadura para su esposa. Aunque tristemente había mucho más de lo que se veía, era adicto a la pornografía y finalmente tuvo una aventura extramarital. Hoy vamos a escuchar a Bob y a su esposa Heidi hablar de la historia del pecado y quebranto sexual y sus secretos, y lo que Dios puede brindar es sanidad y restauración a un matrimonio que aparentemente debió fallar. Cuando tenía 7, mi papá fue llamado al ministerio y nos mudamos de un opulento vecindario a una pequeña casa a un lado de la iglesia, a 100 millas de todos mis amigos y de también mi infancia, a un ambiente nuevo. De los 7 a los 12 años, papá casi no estaba, dio su vida al ministerio y casi no lo veía. Y en casa era un lugar donde había un gran caos, un caos interno, y las reglas de la casa eran que lo que ahí pasaba, ahí se quedaba. Nunca salía del patio hacia la iglesia de al lado. En la iglesia poníamos cara de felicidad y de que todo estaba bien. A la edad de 12, un sábado en la mañana, papá reunió a la familia y dijo: dejaré a su madre. Todo cambió en ese momento. Mi mundo explotó, mis padres se divorciaron, mi papá dejó la iglesia y se fue con otra mujer. Y a la corta edad de 12 años aprendí a separar lo que sentía por dentro de lo que debía ser para estar bien conmigo y la gente a mi alrededor. Entonces comencé como adolescente a volverme adicto a la pornografía. La fantasía y masturbación eran parte de mi vida y un lugar al que siempre podía ir. Experimenté con alcohol y las fiestas con amigos, y cuando todo terminaba y luego tuve que ser el chico bueno y estar de pie y ser responsable, siempre podía volver a mis fantasías como a un lugar donde podía curar mis heridas. Al crecer, la idea de encontrar al hombre perfecto, tener el matrimonio perfecto, ya sabes, mi caballero blanco. Buscaba a mi caballero blanco y esperaba tener la boda perfecta, el matrimonio perfecto, seríamos cercanos, tendríamos niños hermosos y sin que no pelearíamos, sin engaños. Bueno, el sueño de toda niña. Y por un corto tiempo creí tener eso. Durante la preparatoria y la universidad, mi mal comportamiento se volvió secreto y no rendía por afuera y la verdad me sentí más distante de Dios internamente porque yo era 2 personas distintas. Era en realidad un graduado de la universidad y luego
me volví esposo, lo que esperaba que arreglara mi problema de mi adicción sexual. Y las cosas iban bien para mí. Comencé a trabajar duro, tuvimos 2 niños y parecía que en mi vida todo iba realmente bien, aunque la verdad en el interior yo continuaba cada vez que algo me provocaba dolor y que siempre necesitaba alejarme de todo. Siempre recaía en las fantasías, que era donde podía sentirme consolado y lejos de todos mis problemas. Tenía 22 cuando nos casamos y teníamos unos 3 años de casados cuando supimos que venía nuestro primer hijo y parecía que esos 3 primeros años fueron en realidad grandiosos. Ya sabes, ambos trabajábamos y pasábamos tiempo juntos y la emoción de esperar un bebé después de 3 años fueron momentos emocionantes. Y parecía que todo iba como debía ser, como soñé que sería mi vida. Nadie lo sabía. Yo no tenía con quién hablar, no le dije a mi esposa, no lo compartí con mi pastor, no vi un consejero. Era mi problema, mío y de Dios. Yo solo le pedía una y otra vez que se lo llevara. Elimínalo, quítame esta carga. Y estaba enojado porque no lo hacía. Nos distanciamos más y continué tratando de rendirme al Señor en mi vida y aún sufriendo mucho por la vergüenza y culpa de este comportamiento sexual. Tuvimos a nuestro primer hijo y estaba muy ocupada con él y casi de inmediato, en poco menos de 1 año, me embaracé de mi hija y quedé muy, muy ocupada con los niños y me distraje. Siempre estaba cuidando a un infante y a una bebé y en ese punto comenzamos a distanciarnos, pero pensé que era porque estaba ocupada con los niños y él trabajaba y yo me quedaba en casa con mamá y yo creí que eso era normal, estar un poco distanciados porque estaba tan ocupada y distraída con los niños. Y eso a los 7 años de matrimonio se volvió... pasó de ser una lucha interna a una relación emocional con una mujer del trabajo y se volvió en una aventura extramatrimonial con esa mujer. Seguía siendo algo privado. En el calor de esa aventura, por primera vez en mi vida, en verdad consideré el suicidio. No me gustaban las 2 personas en las que me había convertido. ¿Has notado que la pornografía está en todos lados? De hecho, es tan común que la gente que ni siquiera la usa se ha vuelto insensible a su destrucción. Distorsiona nuestra sexualidad y se burla del reflejo de Dios en el hombre. También aterra las almas de nuestros niños. Olvidamos que reflejados en esas imágenes pornográficas hay gente real, cuyas vidas se han destruido por la vergüenza y la degradación, por lo que en muchos casos son forzados a hacer. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Los que hemos comprado pornografía, financiamos la destrucción de nuestros hijos e hijas. Sí, esa pequeña es la hija de alguien. Ese chico es el hijo de alguien. Y son hijos de nuestro Padre en el cielo. Recientemente encontramos un DVD que nos dice una historia de hombres atrapados en la pornografía y la relación divina que los libera. Rodeado de videos musicales, este documental ayudará a quien amas a liberarse. Para obtener el DVD La hija de alguien, entra a purepassion.us. Es purepassion.us. Mis hijos eran sanos y hermosos. Tenía una esposa amorosa. Nos mudamos a una casa nueva. Me pidieron servir en un consejo de una iglesia. Y uno de los momentos más duros y vergonzosos en mi vida fue cuando se me pidió ser parte del consejo. Yo no calificaba, lo sabía que aún no reunía todos los requisitos y no podía decir no, porque si decía no a las personas
con quienes compartí la mitad de mi vida me hubieran preguntado ¿por qué? Y en ese punto tuve la opción de continuar con la mentira o decir la verdad. Y yo decidí continuar con la mentira. Comencé a notar la distancia, pero no le puse mucha atención. Casi vivía negando que pudiera haber algo malo. Él trabajaba, él hacía su trabajo, nos proveía, y yo necesitaba dejar que eso pasara y luego volvía a enfocarme en los niños y mantenerme ocupada con ellos. Y seguía atrapado en ese ciclo de vergüenza, prometiendo nunca decirle a nadie sobre la verdad de mi lucha interna, mi lucha con mi sexualidad, y luchaba con los secretos que en realidad guardé por años. Poco después lo descubrí en el internet por primera vez viendo pornografía. Y hablamos y se comprometió a ver a un amigo, hablar y ser responsable, y yo acepté y confié en eso. Yo no sabía todo lo demás que había y luego, unos meses después, en realidad varios meses después, lo encontré de nuevo en internet. Y ese fue el punto en el que o buscaba ayuda o se iba, porque no me gustó cómo me sentía. No sabía nada de eso, pero mis instintos, mi intuición me decían que no estaba bien. No se sentía... todo lo que puedo decir es que por mi instinto e intuición sabía que debíamos hacer algo y debía ser drástico. La verdad, yo quería ser libre, aunque tenía miedo en mi interior, y mi esposa un día me descubrió viendo pornografía y ella me pidió que hiciera algo, pero esto fue unos meses antes del enfrentamiento. En realidad fueron 2 veces las que me descubrió viendo pornografía. La primera vez su respuesta fue, ya sabes, no sé qué es eso, pero por favor arréglalo. Y mi respuesta fue, es algo que no te he dicho y contra lo que lucho, y quiero liberarme de eso. Así que lo arreglaré. Entonces encontré a un amigo con quien yo me sentía seguro, porque teníamos el mismo problema y no me delataría. Y nosotros trabajamos con un libro juntos, y cada semana que iba, él no había leído el mismo capítulo que yo. Y no duró mucho tiempo, pero fue suficiente para que mi esposa me dejara en paz y creyera que tal vez yo había cambiado, hasta que varios meses después, por segunda vez, ella me encontró viendo pornografía. Y en ese punto, en ese momento de coraje, inspirado por Dios, vino y me dijo, quiero que tomes una decisión, o buscamos ayuda o te vas. Y en ese momento de coraje que ella tuvo, fue el comienzo de este viaje a la libertad que Dios me ha brindado. Estaba muy herida. Mis sueños del hombre perfecto se desmoronaron. Comencé a creer que yo no era suficiente para él. Luego está la parte donde creí negarlo y honestamente no entendía, no sabía. Era muy ingenua sobre la pornografía y todo lo que implican esas fantasías y todo lo demás. Fuimos a ver a uno de los pastores, el pastor consejero de la iglesia. Él preguntó si quería ser libre, y era obvio que quería, pero sin tener que decirle mis secretos. Quería ser libre, pero no quiero que sepa todo esto. Y él me hizo una serie de preguntas y me pidió que dijera la verdad, y lo hice, aunque seguía vacilando y dándole vueltas y sin ser sincero con lo que con lo que había sido mi pasado. Mi esposa Heidi estaba desencajada, su corazón estaba demasiado dolido, lloraba. Fue una hora muy difícil, aunque cuando salimos me sentía aliviado, pero fue porque tomé mi carga y se la pasé a ella, y mi corazón dolía
y en esos momentos, la primera confrontación en que dije la verdad sobre mi fantasía y la pornografía, la masturbación, no compartí con el pastor que también tuve una aventura. Y para mí era diferente, aunque sabía que mi comportamiento era terrible y que ella podría decidir dejarme por eso, porque ella no sabía sobre la aventura que tenía. Yo tenía la esperanza de que ella no se fuera porque ella no sabía que contaba con el apoyo y el soporte bíblico y de la gente a su alrededor. Sabía que yo necesitaba ayuda, así que podíamos arreglarlo y continuar. Ese día, cuando el pastor hizo preguntas, en realidad se fue sobre Bob. Al saber lo que sucedía, mi mundo entero se desmoronó. Supe cosas de mi esposo que no sabía. Descubrí que nunca conocí al hombre con quien me casé. Era completamente diferente al hombre que creí conocer por tantos años. Afortunadamente Dios tenía más y no iba a ceder en su incansable búsqueda por mí y mi corazón. La verdad sobre la verdad del engaño físico y de la traición en verdad salieron el mismo día, esa noche en que compartí eso con ella. Y lo comparo con las Torres Gemelas. La segunda se quemaba, podía verlo, sabía que se caería en cualquier momento, igual que la primera. Se cayó y al momento estábamos devastados. El matrimonio en mi mente había terminado y estaba seguro que ahora que la verdad salió, mi vida nunca sería la misma y afortunadamente nunca la ha sido. Al conocer sobre este nuevo hombre y lo que era, quedé devastada y comencé a apagarme. Me apagué, no me permití sentir algo de inmediato. Estaba en shock y paralizada y casi no podía funcionar. Cuando comencé a oír todo lo que oí, solo era tan doloroso. Yo no quiero ni recordar eso. Era tan doloroso. Y luego, cuando dejamos la oficina del pastor, sentí de nuevo en mi instinto, cada que recordaba que aún algo no estaba bien, algo faltaba. Y durante la tarde comencé a perseguir a Bob y le decía, ¿qué falta? ¿Le das vueltas a algo? No lo sé todo. Mi instinto decía que había algo más. Fue más tarde, esa noche, que habló de su aventura. Y eso fue lo último, y en realidad no pude funcionar por unos días. Casi no salía de la cama y solo trataba de hacer lo mejor que podía con mis hijos, pero no podía estar ahí para ellos. En realidad me apagué y le pedí a Dios que me llevara a casa. El dolor era tan grande. Era hora de irse. Nunca consideré el suicidio, pero en realidad quería irme a casa. No quería quedarme aquí y sentir más ese dolor. ¿Has notado que la pornografía está en todos lados? De hecho, es tan común que la gente que ni siquiera la usa se ha vuelto insensible a su destrucción. Distorsiona nuestra sexualidad y se burla del reflejo de Dios en el hombre. También aterra las almas de nuestros niños. Olvidamos que reflejados en esas imágenes pornográficas hay gente real, cuyas vidas se han destruido por la vergüenza y la degradación, por lo que en muchos casos son forzados a hacer. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Los que hemos comprado pornografía, financiamos la destrucción de nuestros hijos e hijas. Sí, esa pequeña es la hija de alguien. Ese chico es el hijo de alguien. Y son hijos de nuestro Padre en el cielo. Recientemente encontramos un DVD que nos dice una historia de hombres atrapados en la pornografía y la relación divina que los libera. Rodeado de videos musicales, este documental ayudará a quien amas a liberarse.
Para obtener el DVD La hija de alguien, entra a purepassion.us. Es purepassion.us. Unos días después del enfrentamiento y de estar dormida, comencé a despertar y dije, bien, necesitamos ver qué haremos. Se va a ir, se queda y busca ayuda, cómo se ve esto. Y yo volví con el pastor y comenzamos a verlo semanalmente, tratando de descubrir, ¿es un matrimonio por el que vamos a luchar en verdad? ¿O fue muy lejos? Esto fue tan lejos que no se puede salvar. Y comenzamos a ver a un consejero al mismo tiempo y creo que hicimos todas las preguntas correctas. Creo que Dios guió todo, incluso las preguntas que se hicieron, y se volvió muy claro, muy rápido, que era un matrimonio que valía la pena salvar. Fue cuando comencé un viaje de aprendizaje, para decir la verdad, aprender a no ser un adicto, y aprendí a no mentir. La experiencia sobre lo que no ha sido en 5 años, la experiencia ha sido el poder compartir mi depravación al igual que mi dignidad. Veo los primeros 15 años de matrimonio y nunca tuve problemas para compartir mi dignidad con mi esposa y ofrecerle eso a ella. Pero el otro lado mío, mi carne, mi depravación, es algo con lo que siempre he luchado al compartir. Hay una parte secreta en que mi comportamiento era tal como no lo compartía, y he aprendido a decir la verdad y cómo compartir eso y ser amado y aceptado por mi esposa, por Dios, por otras personas. Y aún con mi depravación de estar en un lugar seguro y de ser aceptado, ha sido en realidad la gracia, la piedad de Dios la que experimenté. Probablemente entre los 9 y 12 meses de recuperación, y Bob compartió que recayó y comenzó a ver pornografía de nuevo, y luego comenzamos a trabajar eso con nuestro consejero. Yo luchaba, ya sabes, me preguntaba de nuevo, ¿vale la pena luchar por esto? Será una batalla constante. Y él recomendó que trabajáramos duro, y en ese momento comencé a entender mi codependencia, o que era coadicta. Era tan codependiente de mi esposo que no podía estar bien hasta que él estuviera bien, y todo comenzó a salir, y entonces me vi forzada a buscar en mi propia basura mis cosas, y al empezar a hacer eso, el enfoque en Bob comenzó a girar. Ya no me enfoqué en si él hacía todo correcto o no, y unos meses después de eso supe que él recayó y fuimos con el consejero. Llamé, llegamos ese día y dije, se acabó, no puedo hacerlo más. Quiero salir. Aunque comencé a trabajar con mi lado de las cosas, no puedo hacer esto si va a seguir hiriéndome después de unos meses. No puedo pasar por tanto dolor. Y una de las mejores cosas que me dijo el consejero fue: Dios no ha terminado contigo en este matrimonio. Tu trabajo aquí aún no termina. Voy a pedirte que te quedes aquí y continúes trabajando y escuchando a Dios que te libere, y escuchando a la gente con la que caminas, el pastor, yo mismo, la gente que está cerca de ti en esta recuperación. Y si ellos creen y te dicen que es tiempo, y escuchas de Dios que es tiempo de irte, entonces te irás. Pero en realidad te pido que te quedes, porque tu trabajo aquí aún no termina. Y eso cambió mi mentalidad. Al momento dije, bien, ¿qué tienes para esto, Dios? Anda, dilo. En verdad necesito que guíes esto, o me digas que me aleje. Y nunca recibí el mensaje de irme.
El momento de sanidad en mi historia llegó a través de las relaciones y también diciendo la verdad y dándome a conocer. Y cuando otros no han huido y han venido a mí y abierto su corazón cuando yo abrí el mío. Y hemos podido caminar juntos en un camino y viendo que en verdad solo Dios puede sanar estas heridas. Yo he trabajado mucho en los 12 pasos para recuperarme de esta adicción y he trabajado mucho en la historia. Hablo de mi propia historia y camino con otros hombres en la historia. También yo comencé hace un año a trabajar junto con mi esposa a sanar con otras parejas y eso ha sido una bendición, ha sido la gracia brindada por Dios como parte de nuestra propia historia. Probamos programas de 12 pasos, hicimos eso juntos, hicimos talleres, ya sabes, cada uno hizo su propio taller y luego hicimos un taller juntos. Apenas comenzamos a caminar en este viaje y se ha vuelto muy claro que este es el viaje, no es solo un evento, que nuestras vidas ahora sean diferentes y siempre estaremos en recuperación. Es un viaje que tenemos que seguir con lo que se nos presente. Your passion beats for Christ alone. Your passion. Escuchamos una historia que demuestra la verdad del verso que dice: cuando caminamos en la luz porque Él está en la luz, tenemos una relación entre sí. Heidi tenía derecho a dejar a Bob. Bíblicamente tenía la justificación. Pero hay una ley más alta en las Escrituras y ella la eligió para moldear sus acciones. Es la ley del amor. Sigue esperando, sigue buscando, sigue perdonando, aunque las acciones de ésta parezcan imperdonables. Es lo que Jesús hizo desde la cruz. Él perdonó a los que están en medio del pecado. El poder de ese amor supera el poder del mal. Lo que parecía un desastre se volvió una oportunidad de elegir la ley del amor. Cada caso es diferente, claro, pero qué demostración tan poderosa de lo que Dios puede hacer. Espero que te haya bendecido y dado nuevas esperanzas para las difíciles circunstancias a las que te enfrentes. Es lo que esperamos hacer cada semana con Pasión Pura. Sintonízanos la próxima vez para ver otro mensaje de esperanza y sanidad. El verso de Proverbios de gozarnos en la juventud se volvió una realidad que ahora experimento con mi esposa. En realidad nos hemos vuelto a enamorar. De pronto ella es más bella y atractiva para mí de lo que jamás había sido. Las mujeres deben saber que no están solas en esto, que no son las únicas. La amo hoy más que ayer y espero estar cada nuevo día con ella.